Seguimos en Desayunos Informales y seguimos en temas. Así es, como vimos en el bloque anterior, desde Desayunos estamos interesados en profundizar en las propuestas en materia de educación que representan cada uno de los candidatos que se van a enfrentar en el balotaje el próximo domingo. Ahora es el turno entonces de presentar a Gonzalo Baroni, asesor de Álvaro Delgado en Educación. Muy buenos días y gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá nuevamente compartiendo temas de educación que son tan importantes. Bienvenido. Bien, Gonzalo, para arrancar, preguntarte si en el debate te parece que quedó bien representado el perfil en materia de educación que quería transmitir Delgado. Nosotros desde la fórmula presidencial Delgado-Ripoll tomamos el tema del debate como algo importante. Yo sé que quizá desde otras tiendas plantearon que el debate era como algo accesorio, que quizá no era tan importante y mucha gente no va a tomar alguna decisión. Bueno, por el contrario, desde el comando de Álvaro Delgado siempre se tomó con mucho profesionalismo y trabajamos por ejes temáticos, estuvimos buscando documentos, estuvimos terminando de desarrollar algunos aspectos que habían surgido en los últimos días y bueno, y efectivamente, bueno, cada uno podrá decir quién ganó, quién estuvo. Yo creo que no es un tema de quién ganó, quién perdió, sino que es un tema de que hubo más información en la mesa. A mí me hubiese gustado quizá un poco más de ida y vuelta, quizá tener algún debate propiamente dicho con el término de la palabra, debatir, intercambiar. Y acá fue una exposición con algunas respuestas, pero me hubiese gustado, por el lado, Analía, del debate, me hubiese gustado un poco más de intercambio. Pero por el lado de lo que presentó Álvaro, más que conforme y creo que la población tiene bien claro o tiene en sus manos cuál es la información y lo que vamos a hacer. Uno de los puntos fuertes que arrojó justamente la información que allí se presentó fue el que estábamos discutiendo anteriormente con Gabriel, que está vinculado al tema de lo vinculante que sugiere el Frente Amplio en relación al Congreso de la Educación y las políticas públicas que se apliquen en este sentido. ¿Cuál es el análisis que haces vos de esto? Yo creo que hay dos discusiones bien claras en lo que son los programas o las bases de cada uno, porque uno tiene bases programáticas, otro tiene un acuerdo programático en base a programas de gobierno y de partidos en temas educativos. Yo creo que el Frente Amplio, y Gabriel lo decía hace unos pocos minutos en este mismo lugar, hacen mucho énfasis en la participación. Por eso nosotros cuando después hacemos como un cuestionamiento del Congreso de Educación vinculante, ponemos alguna cosa en tela de juicio. Por ejemplo, el gran Congreso Nacional de Educación que tuvo este país, más allá de otras consultas que hubo, fue el que generó la Ley General de Educación del año 2008. En algunos intercambios me han podido escuchar. Ese fue un Congreso que sacó ese proyecto de ley, que solamente fue votado por el Frente Amplio, y que además en el Congreso de Educación los sindicatos se opusieron, los otros partidos políticos se opusieron, la sociedad civil se opuso. O sea, fue un proyecto del Frente Amplio que, bueno, hizo todo el proceso de discusión, pero finalmente tomó la decisión. Bueno, eso discute parte de las críticas que se han generado sobre esto de, bueno, que se va a poner todo al mando de los sindicatos. Vos decís, la experiencia anterior no fue así. En todo caso, el Frente Amplio... La experiencia anterior fue consultar, solo. Nicolás, consultemos, consultamos y después finalmente hacemos lo que nosotros queremos. Eso fue lo que planteó el Frente Amplio y de hecho, cuando hubo un decreto de esencialidad, nadie se puso a discutir. Yo creo que ahora estamos en un momento de discutir. No es solo si van a estar los sindicatos o si no van a estar los sindicatos. Frase y voy a entrecomillar. No voy a plantear grandes reformas educativas. Lo dijo Yamandu Orsi el otro día. En el país, el 50% de los jóvenes no termina enseñanza secundaria, no termina la UTU. Si no hay que hacer una gran reforma por eso. Donde nosotros, aparte de Haití, estamos en el fondo del tacho en temas de egreso en Latinoamérica y el Caribe. O sea, estamos entre los peores lugares de la región. No estoy hablando del mundo, de la región. Entonces, si no hay que tener un sentido de urgencia por temas educativos, ¿en qué hay que tener sentido de urgencia? Pero entonces, ahí ¿cuál es la responsabilidad? Porque vos lo planteás, ¿no? 1 de cada 2 no termina. ¿Dónde está la responsabilidad de la actual administración en eso? Por primera vez se superó el 50%. Nosotros en 4 años aumentamos 9 puntos porcentuales y en 15 años se aumentaron 11. O sea, estamos hablando de distintos números. Acá me parece que, imagínate tener 15 años, estar en un proceso electoral, 15 años gobernando con mayorías parlamentarias, presupuestos donde realmente no estuvo afectado ni por sequía, ni por pandemia, ni nada por el estilo, y tener que venir a un programa a explicar por qué todos los partidos políticos, e inclusive el Frente Amplio, que eso pasó en el 2019, había que cambiar la educación de pe a pa. Imagínate, después de 15 años de haber tenido todo el poder en la educación,
tener que explicar por qué, sin embargo, hay cosas que no se pueden hacer. Y acá nosotros en 5 años, que en realidad fue un poquito más corto porque tuvimos pandemia y demás, pudimos hacer un montón de cambios que obviamente que faltan profundizarlos. Faltan muchas cosas, Paula, que es, por ejemplo, revisar algunos aspectos en los programas. Los programas se empezaron a aplicar a partir del 2023. Es evidente que a partir del 24, 25, 26 hay que empezar a revisar porque hay cosas que se ven en la cancha, que se ven con la sugerencia de los docentes que todos los días lo están aplicando, Ahí que se ven con con varios Gabriel. aspectos. Recién Gabriel decía lo mismo, ¿no? Que había que revisar un poco el tema de los Pero programas. claro que hay que revisarlo, pero nosotros no decimos que no hay que revisarlo. De hecho, nosotros tenemos que revisar y hemos cambiado planes que venían reformulación del plan 2006. O sea, nosotros venimos con una base de programas del año 2006 que fueron reformulados. Nosotros los cambiamos totalmente, ¿por qué? Porque entendíamos que casi 20 años después pasó un Ceibal por el medio, pasaron tecnologías, pasaron nuevos aspectos que había que actualizarlos. Otra de las cosas que surgió del debate fue el tema de las becas Butiá, que Delgado lo planteó como una innovación. El Frente Amplio lo contestaba es, no, las becas ya existían, simplemente se les cambió el nombre. ¿Dónde está la diferencia ahí? Bueno, las becas Butiá son unas becas de enseñanza media pública que fueron creadas parcialmente, como estaban en su momento en el gobierno del Frente Amplio, que se entregaban 9.000 pesos y durante 10 años ininterrumpidos, o sea, sin aumento por inflación, sin aumento por IPC, sin nada, se entregaban 9.000 pesos. Este gobierno lo aumenta a 10.000 pesos y en vez de tener menos de 10.000 becarios, ahora tenemos 14.700. Estamos hablando de prácticamente un 43% más de presupuesto que se aplica en las becas, que se aumentó, que ahora hay una plataforma que hace un control, por ejemplo, de duplicación de becas. Tenemos por primera vez, fue presentado y en varios medios se anunció que tenemos una plataforma, becas.edu.uy, que es en conjunto con todo el sistema público, la UDELAR, la UTEC, las intendencias y nosotros, que presentamos todas las becas en conjunto. Las Butiá son las principales porque es la que tiene más dinero. Pero ahí hay muchas cosas y se unifica. El Frente está proponiendo multiplicar por 5 la cantidad de las becas Butiá y llevar el monto de 10.000 a 25.000 pesos. Yo creo que trabucaron un número ahí, el otro día lo hablábamos fuera de programa. Nosotros en nuestro informe de gestión anual poníamos que se habían presentado 50.000 personas y los receptores de esa beca eran 14.700. Pero de esas 50.000 ni siquiera 35.000 terminaban todo el proceso de elección, ni siquiera computaban para ser beneficiarios. Hablan de llegar de 14.700 a 70.000. Bueno, me encantaría entregar 70.000 becas. Hoy en día no se presentan 70.000 personas y son becas abiertas, que están abiertas ahora y que van hasta el mes de febrero abiertas. Y hemos hecho campañas publicitarias, estamos en todos lados y los vamos a buscar. Obviamente que me encantaría entregar más dinero. La pregunta es, ¿por qué solamente entregaban poco más de 9.000 y ahora que nosotros pasamos a 14.700 quieren pasar a 70.000, que hoy no se presentan 70.000 jóvenes a esas becas? Pero no hay 70.000 chiquilines que podrían ser... Ojalá que sí. ¿Darlas? En el proceso... Bueno, si es un tema de información y captación o es un tema de que no hay chiquilines que las necesitan. Yo creo que chiquilines, a ver, posibles receptores de becas siempre existen y sería muy necesario entregar cada vez más becas. El tema es que hoy en día el proceso de captación con información pública, con plataformas todo el tiempo abiertas, con afiches en todos los liceos y UTUs del país, ha llegado que cerca de 50.000 se terminan presentando estas becas. O sea, me encantaría poder llegar a algo más y tener un acuerdo para ir avanzando. ¿Qué pasa con la plata que no se usó para eso, por ejemplo? No, nosotros usamos el máximo, que da para 14.700 becas. Claro, se presentan hasta 50.000 o sea, que fue lo que se presentaron estos años, y 14.700, que es por índice de carencias críticas, o sea, se ordena por las carencias familiares que cada uno de los becarios tiene. ¿Y entonces qué pasa con esos que se presentaron y podían acceder y no se les otorgó? Bueno, ahí sí es un tema presupuestal, pero a mí lo que me sorprende es que utilizaron los números de nuestro informe de gestión, dijeron 70.000 como alguien mañana puede decir 200.000. El tema es que hay que gestionar eso, hay que tener el dinero para eso, que de hecho en 15 años no llegaron a presentar más de 9.000 y algo de becas y habría que avanzar. Yo creo que hoy en día lo que estamos haciendo es sistematizando, había muchas becas que se pisaban. Todos los gobiernos departamentales tienen algún tipo de beca. ¿Y qué pasaba? Mucha gente no se estaba enterando. Hicimos una plataforma unificada. Lo mismo pasaba con UDELAR, Fondo de Solidaridad, la UTEC y el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP. Todos, con INEFOP también que hace las becas. Todos ahora juntos, tú ingresás a becas.edu.uy, pones en qué año estás o en qué avance de carrera estás,
ponés qué edad tenés, en qué departamento estás y te dice todas las carreras y todas las becas posibles que podés recibir. Esto lo que hicimos fue unificar fondos públicos en una sola plataforma de información. Una queja que he oído de parte de gente que está al frente de escuelas y liceos es que le falta personal, sobre todo en liceos de contexto crítico, para manejar a los estudiantes que a veces tienen un problema psicológico, o a veces tienen un problema, bueno, les pasó algo en la familia, y que están las horas docentes, pero no hay el personal extra que se necesita para contenerlos cuando hay alguna circunstancia imprevista y que no se vayan, que no perderlos ahí. Recién Quirichi decía que ellos tenían pensado recurrir a pasantes de carreras educativas para tener más gente que atienda esos problemas. ¿Por dónde piensan ir ustedes para reforzar la dotación de los liceos? Bueno, hay primero hay una respuesta bien clara. Este gobierno actual pasó de 7 liceos de tiempo completo a llegar a 60, que son los centros María Spínola, que son liceos, pero también son UTU. ¿En dónde? En los lugares más vulnerables, quintiles 1 y 2, la población con menor acceso a recursos y menor contención social, que eso lo que tiene son equipos multidisciplinarios. Eligen por 3 horas, se genera una comunidad educativa y se ha aumentado. Nosotros ahora lo que estamos proponiendo es cubrir prácticamente en su totalidad los quintiles 1 y 2, o sea, todas las poblaciones más vulnerables, algunos construyendo y otros transformando liceos y UTUs que ya existen en esos barrios y que lo que ahora que se plantea son 3 comidas, un equipo multidisciplinario que se hace con 60 y queremos llegar a prácticamente el doble. Eso se va a llevar en el quinquenio. El compromiso entonces concreto, ¿cuál es? Porque por lo pronto en el punto de los centros María Spínola no ponen un número, no se marcan un objetivo. Dice aumentar el alcance de los centros María Spínola para cubrir a los quintiles más vulnerables y consolidar su modelo de gestión. Para cubrir a los quintiles más vulnerables. Lo que estamos hablando, cubrir quintiles 1 y 2. No, a nosotros nos gustaría, y Nicolás, esto... Bueno, pero por eso, ¿cuál es? Sería muy sincero sería muy sincero decir que efectivamente en un quinquenio construir y transformar y conseguir docentes y equipos multidisciplinarios para el 100% de la población uruguaya que está en esa edad, y sería lo deseable y sería lo ideal. Hoy en día el sistema, en un quinquenio nosotros lo que prevemos es cubrir quintiles 1 y 2, que son los que necesitan urgencia, los que necesitan inmediatamente un apoyo, y seguir trabajando para que los estratos medios y altos también poco a poco poder ir cubriéndolos. Porque hoy en día el presupuesto y los tiempos de construcción no darían para cubrir en 5 años. ¿Pero van a reforzar los equipos? ¿Van a contratar gente? Sí, es la idea. Es la idea porque si no, no podrías estar cubriendo, que es lo que ha pasado con los centros María Spínola y es lo que va a seguir pasando. ¿Por qué no se hizo en este gobierno? Es lo que estamos hablando, hay temas de tiempo. Nosotros pasamos de 7 a 60, de hecho había menos de 20, si uno toma los centros asociados, los CEA, y toma los liceos de tiempo completo, se llegaba a 20, y nosotros pasamos a 60, o sea, llegamos a 40 más. Con ese modelo pedagógico distinto, que además implica una mayor inversión en alimentación, implica una mayor inversión en equipos técnicos, implica que los docentes elijan por 3 años. Que son cosas que parecen bastante obvias, pero que hoy en día en Uruguay no sucede en todos los departamentos. Se ha logrado avanzar de ningún departamento a 6 departamentos. Y además los centros María Spínola. Ahora buscamos ir por la gran mayoría. ¿Y el presupuesto para eso está contemplado? Por ejemplo, el Frente Amplio plantea tender al 6+1, ¿no? Del PIB. ¿Cuál es la propuesta del Partido Nacional? Y está contemplado esto que te plantea Leo. Yo creo que hablar de 6+1 lo que te termina pasando es que te ata a promesas incumplidas. Nosotros en el año 2019 nos encontramos con un 4,9 del PBI asignado a educación, y hoy en día estamos en el mismo número, después de haber pasado un momento difícil con la pandemia y demás, pero estamos en los mismos números. Nos gustaría ir a mucho más, con un dato que no es menor. Hay 60.000 estudiantes menos en el sistema educativo y tenemos el mismo presupuesto. ¿Qué implica eso? Que en realidad la inversión por estudiante es mayor a la que existía antes. ¿Pero cuál es? A nosotros nos gustaría seguir un proceso de aumento y no quitar ningún tipo de recursos, sino lo contrario, ir aumentando. Por eso las primeras propuestas de educación, y ustedes lo tuvieron acá en este mismo panel, vinieron de Diego Labat. Diego Labat va a ser el futuro ministro de Economía y Finanzas del país, que cada vez que nosotros tenemos una reunión de educación... La propuesta que se hizo en su momento, ¿no? Bueno, no, pero ¿qué pasa? Pero ahí estamos hablando de fondo, Nicolás, que el futuro ministro de Economía fue el que habló de educación. Y cada vez que nosotros tenemos una reunión de educación, siempre es en consulta con Diego, que Diego siempre nos respalda en todos estos aspectos. Cuando hablamos, por ejemplo, de salir a construir y aumentar, por ejemplo, la cobertura de escuelas de tiempo completo y tiempo extendido, hicimos el cálculo. Estamos hablando de aproximadamente unos
120 millones de dólares en construcción y puesta a punto de escuelas, algunas ya existentes y otras a construir de cero. Y después, además, el costo operativo, que son unos 50 millones de dólares por año, que tiene que haya maestras y maestros que pasarían a tiempo completo, que se sumen nuevos equipos, y además tiene un costo operativo de alimentación. El principal problema que hoy en día está teniendo Uruguay en muchas regiones es que hay escuelas rurales que están dentro de cascos urbanos porque se ha expandido urbanamente en muchos lugares. Hay lugares que, hay barrios, por ejemplo, en el interior del país, que están teniendo algunas carencias que es necesaria tener escuelas de tiempo extendido y tiempo completo. Las tenemos mapeadas, tenemos marcadas cuáles y en qué lugares serían, hicimos el cálculo y eso particularmente se planteó desde la persona que va a conducir la economía de este país. Ahora, No, una chiquita, vos decías, nos encontramos con el 4,9% del PIB, se mantuvo ese número se piensa mantener o se piensa ampliar. Bueno, la tendencia es ampliarlo. La tendencia es ampliarlo. Nosotros... ¿La tendencia en qué sentido? Porque la tendencia, en todo caso, es que se mantiene. Sí, no, se mantuvo, claro, después de que lamentablemente, y lo digo como actor educativo... Bajó, si no me equivoco. A mí me hubiese gustado... En el medio bajó, ahora... Claro, a mí me hubiese gustado, Nicolás... Pero esa no es la tendencia, le pregunté... No, pero la tendencia es aumentarlo. Nosotros, después de haber tenido una caída... A mí, Nicolás, me hubiese gustado, y cualquiera de los que me escucharon, que estuvieron en toma de decisión, y los que no, lo aclaro, los presupuestos son de frazada corta. A mí me hubiese gustado en el 2020 y en el 2020 votamos la ley de presupuesto quinquenal, ir al Parlamento cuando teníamos escuelas cerradas, teníamos toda la gente con tapabocas y teníamos un miedo social, agarrar y decir, no, mirá, en vez de toda la inversión que se está haciendo en salud, en crear más CTI, en aumentar un montón de inversión en otros lados, no, mirá, yo necesito salir a construir un montón de escuelas más. Bueno, en ese momento no era posible la discusión. Yo creo que ahora están dadas las condiciones para dar esas discusiones. Diego Labat lo planteó, lo estamos planteando nosotros. Somos un equipo que trabaja economía y educación, que en general están divorciados. En este gobierno futuro que se viene no van a estar divorciados. Pero no tenés un número, como no hay un compromiso de llegar a un número determinado. No hay un compromiso y aparte, ojo con atarse a esas cosas. Tuvimos 15 años anteriores donde siempre se dijo que se iba a llegar al 6 más 1 y se llegó a 4,9. Entonces, yo creo que en vez de quedarse con promesas largas, es mejor tener un cumplimiento certero. certero. Pero reconoce que hubo un aumento importante del presupuesto en educación en esos años. Pero claro que el sí. primer compromiso hecho para el primer periodo de gobierno era de 4,5, ¿no? El 6 apareció ya para el segundo, que fue un número Sí, que se... con mayorías parlamentarias, con el sartén por el mango en cuanto a definir muchas cosas y no lo llegaron a hacer. ¿Cómo? Yo creo, como este gobierno también. Pero esto, Nicolás, esto no es maniqueísta. Yo cuando leo las bases programáticas y veo que el problema es Estados Unidos, la OTAN y los países alineados, cuando escucho a Gabriel hace unos minutos que agarraba y decía que siempre el problema es los tuyos y los míos, nosotros fortalecemos Ceibal. Ayer tuvimos una entrega de premios nuevos fantástica. Estamos de acuerdo con el INED. Votamos la UTEC. Después podemos discutir el tema de la Universidad de la Educación, pero acá no es un tema de poder. Acá tampoco es un tema de quién lo creó. El tema es que no podemos esperar 20 años a decir que Rama estuvo bien. Yo paso escuchando a todos los actores del Frente Amplio, que fueron los principales piqueteros en contra de Rama, salir a decir qué bien que estuvo Rama. 20 años después, cuando el pobre veterano ya se murió. Cuando el tipo hizo una reforma, pero descomunal, que muchas cosas podemos estar de acuerdo, cosas en contra. El tema es que nosotros no tenemos ningún problema en decir que Miguel Bresner, que se puso de acuerdo con Tabaré Vázquez, creó el plan Ceibal y fue de las mejores cosas que le pasó al país estos 15 años. ¿Alcanzó? No. Y por eso nosotros ahora lo profundizamos. El tema es que no tienen que pasar elecciones. Basta de decir los tuyos y los míos, basta de decir no pude por Estados Unidos, basta de decir que el problema es porque los sindicatos o por lo que sea. No, acá hay cosas que tenemos una elección este 24 y cuando golpeas una puerta, que yo golpeo puertas todos los días, intento convencer votantes, cuando me preguntan cosas de la educación, yo no puedo decir no pude porque los sindicatos y después tengo que decir que los sindicatos hay que hacerlo pelota, con otras palabras inclusive más difíciles. No puedo agarrar y decir estoy de acuerdo con el feminismo y después decir que es un repuesto a una mujer. Tengo que decir las cosas que voy a hacer y después las tengo que cumplir. Entonces, si yo vengo a la tele y digo una cosa y después termino cumpliendo otra, termina generando algo que es complicado para la democracia. Pero el que es se ha que la quejado gente de los desconfíe sindicatos. en los políticos, no puede pasar. Está bien, pero el gobierno actual se ha quejado de los sindicatos, de la Pero nos educación. hemos quejado, pero no hemos dejado de hacer cosas por los sindicatos. Paula, esa es la principal diferencia. Nosotros, perdóname, Leo, nosotros vimos que había uno de los problemas, que a veces había algunas trancas por ese lado, nos han hecho un paro hace muy pocos días para tratar de incidir en las elecciones. Tuvimos elecciones
y nos hicieron un paro político, 48 horas, pusieron de rehenes a estudiantes para influir en las elecciones nacionales. Nosotros agarramos y dijimos, no, acá hay un problema y no pueden participar en este nivel de decisión. Participan en el Codicen, participan en consultas en otros lados. Lo que no puede estar pasando es que sean ellos los que conduzcan la educación. ¿Para qué? Para evitar estas cosas. Pero nosotros no agarramos y decimos, los vamos a consultar y después hacemos lo que queremos. Nosotros decimos, los consultamos, pero no es vinculante. Pero que es a lo que arrancamos hoy la entrevista. Este es un gran tema de todas las campañas electorales, y si lo acabamos de preguntar a Quirici, si el Frente Amplio de repente no lo ha manejado del todo bien, lo ha manejado del todo bien el actual gobierno. Tengo episodios, por ejemplo, el del IABA, con todo ese conflicto que vivimos por una rampa para expropiar un salón gremial, para hacer una rampa que al final no se hizo. Me queda la sensación de que tampoco lo manejó del todo bien el gobierno. Pongo ese episodio como un ejemplo. Ahí va, yo creo que es un Como el de ejemplo. los profesores de San José también. También, ¿no? profesores que estuvieron sancionados suspendidos en el cobro de sus salarios porque supuestamente se habían sacado una foto dentro de un local liceal cuando la mayoría no lo había hecho y eso se determinó 6 meses más adelante. O sea, exacto. No, yo creo que hay situaciones que hay que analizar, creo que hay situaciones que quizás no fueron correctas. Lo que acá en ningún momento se pidió ni primero tener un decreto de esencialidad, ni primero retirar con la fuerza de choque a las personas que estaban ocupando. Hemos tenido ocupaciones de todo tipo y color. En el IABA, acá a pocas cuadras, en el liceo, en todos lados. Siempre llega el oficial de la policía, pide que se retire y ahí se acabó. Pero ¿se ha aprendido El algo tema- de estos episodios? Se ha aprendido muchísimo, ¿no, Leo? Se ha aprendido muchísimo. Hay que tener cuidado con algunas situaciones. Y lo que no podemos hacer es poner a los jóvenes de rehenes. No podemos tener manijazos constantes a el gremio, por ejemplo, de estudiantes del IABA, que había actores políticos de primer nivel dándole manija también a esos muchachos. Sí, Entonces, yo creo que tienen mucha legitimidad. Yo pasé por los gremios universitarios, tengo amigos que todo el tiempo han estado en gremios liceales. Yo creo que es súper digno y además es una escuela de democracia. Lo que no podemos permitir es que los utilicen para hacer campañas políticas. Porque errores vamos a seguir cometiendo. Yo he cometido errores, todos cometemos errores y vamos a seguir cometiendo errores. Lo que no puede pasar es perder algunos rumbos, que es quién gobierna el Estado, quién gobierna la educación, y hay que consultar, pero al final del día la responsabilidad siempre es de las autoridades. Orsi, durante el debate... Pero sobre este punto, perdón. Adelante. Porque cuando se dice no se puede hacer una reforma efectiva contra los docentes, es un eslogan, pero también es verdad. Y ese tipo de errores terminan, si sancionás docentes por una cosa que no ocurrió o que ocurrió distinta a lo que lo sancionaste, o si generás todo un lío enorme en un liceo para hacer una cosa que no la vas a hacer o no la necesitas, termina afectando de verdad el funcionamiento de esos centros de estudio y termina siendo real, que no podés tener una buena educación contra los docentes. Por eso esas actitudes no son menores. Pero Leo, yo comparto plenamente. El tema que estás tomando el IABA, que obviamente es una caja de resonancia muy grande, porque lo tenemos primero en la capital del país, y además, cuando vos ves el IABA, que es un ícono de la educación del país, obviamente esto es un problema que se vio amplificado. Pero cuando vos ves San José había pasado antes los 60.000, no era un centro bueno, pero los 60.000 funcionarios del país no tienen una visión negativa. Acá estamos hablando de que estamos hablando de que hay errores, de que hay situaciones, de que hay que mejorar y que eso, como vos decís, eso no colabora. Pero después se han hecho consultas y se hacen todas las consultas que son legales y que marca la norma, que es consultar a las ATD. Después nosotros hay propuestas bien concretas. Ahí yo veo que ustedes tienen nuestras propuestas. Hay una de las propuestas. Nosotros queremos fortalecer las ATD, pero con voto secreto. Pero ¿cómo se entiende eso cuando las ATD estuvieron mayoritariamente en contra de buena parte de todas las reformas de la salida de la dictadura a la fecha? Cuando se establecieron, cuando se volvieron a consultar... Pero ¿para qué querés el voto secreto si igual después lo que terminan votando no se les va a escuchar tanto? Cuando se volvieron a convocar las ATD, que fue en los años 90, con la presidencia de Juan Gavito, presidencia del Partido Nacional, se volvieron a consultar. Desde ese momento a la fecha, todas las consultas que se han hecho con Rama, con el Partido Nacional, con el Frente Amplio, mayoritariamente ha sido en contra. ¿Qué eligen hoy en día? Las autoridades de la mesa se eligen con voto secreto. ¿Qué terminan eligiendo para las decisiones y demás? Voto a mano alzada. Voto a mano alzada, hoy en día, esto, Nicolás, no te tengo que explicar a vos, que el manejo de asamblea muchas veces genera algunas presiones. Vos tenés obligación de ir a una asamblea
porque es una TDI y te están pagando ese día de trabajo. Pero cuando tenés que elegir y te están mirando al lado, a veces es complicado. La gran mayoría de la gente puede estar politizada, pero no le interesa pelearse con los compañeros que va a trabajar todos los días. El voto secreto es algo que pedimos acá, que hemos pedido para los sindicatos, que hemos pedido para muchos lugares, que termina lamentablemente siendo cooptado por algunos sectores que a veces no son tan representativos. Pero cuando los ATD en masa se pronunciaron en contra de la propuesta educativa, no pasó nada, no se les escuchó. Bueno, pero yo te estoy hablando, para mí hay algunos puntos que han planteado las ATD. Puedo traerte el papel y podemos leer algunas, que podemos estar de acuerdo, que hay cosas que podemos plantear y que estamos de acuerdo, y hay otras que están absolutamente ideologizadas y que hay una visión que quizá no sería conveniente para una asamblea técnico-docente. No es una asamblea técnico-docente política, es una asamblea técnico-docente que incluye políticas públicas y políticas educativas, pero no políticas partidarias. Un poco. Se las escuchó, pero a partir del voto secreto se las empezaría a escuchar. No, se las escuchó en algunos puntos. Y de hecho las autoridades de la ANEP, ahí no me compete a mí específicamente porque estoy en el ministerio, las ha escuchado en algunos puntos. No las ha escuchado en todo lo que quizá los integrantes de las ATD han querido. En relación a cómo el gobierno viene aplicando la transformación educativa durante el debate, Orsi fue crítico con esto y puso ejemplo, un poco vinculado con lo que estamos hablando ahora, que él conocía cantidad de maestras que están deseosas de jubilarse porque no soportan la carga administrativa que tienen y la imprecisión que se les baja desde arriba. ¿Cómo evalúan ustedes a partir de este indicador, que es el vínculo que el Poder Ejecutivo, los órganos de la educación, han demostrado tener con el cuerpo docente? Yo creo que hay uno de los trabajos, y de hecho están las propuestas, de los trabajos que hay que hacer ahora, que es bajar la carga burocrática que tienen los docentes. Desde el año 2023 que se está aplicando la transformación educativa, ha aumentado la carga. Yo entiendo que algunos docentes pueden, desde mediados del 23 hasta ahora, sentir que tienen una mayor carga. Es una decisión bastante rápida que en solamente un año realmente hayan tomado una decisión de jubilarse o irse. Yo creo que, es una caricaturización que está haciendo el candidato, pero, yo entiendo que hay que trabajar con tecnologías, inteligencia artificial, planificación. Tenemos que, por ejemplo, temas de gestión que tiene la ANEP, desde llenar planillados, burocracia, algunas formas que hoy en día les lleva mucho tiempo. Eso hay que eliminárselo. Nosotros queremos docentes más presentes en el aula y menos presentes gastando tiempo en eso. Queremos ir a docentes que tengan más carga en los centros educativos, más carga horaria en los centros educativos, para que se sienten a este tipo de cosas. No a llenar planillas, sino a planificar su clase, a pensar, a recibir a los docentes, colegas que quieren compartir cosas, a recibir a las familias. El Pacha Sánchez estuvo ayer acá y dijo que en realidad la aplicación de la transformación educativa consistió únicamente en cambiarle el rótulo a primero, segundo y tercero del liceo por séptimo, octavo y noveno. Estaría bueno que el Pacha Sánchez se alinee con lo que dijo Orsi, que no hay que hacer grandes reformas, porque si realmente está todo mal y realmente no hay sentido de urgencia, entonces, si solo cambiamos nombre, ¿para qué van a tocar las cosas que vamos a hacer? Entonces, le agradezco al Pacha Sánchez que esté de acuerdo de que muchas cosas de las que nosotros hacemos, y Yamandu Orsi también dijo que muchas cosas de las que nosotros hacemos no están tan mal. ¿Por qué? Porque no quieren venir a cambiar muchos de los aspectos. Entonces, yo creo que acá hay una discusión que es clara, que es, una cosa es lo que dice el candidato, que vos lo tenés en un debate diciendo que no va a subir impuestos, las bases programáticas dicen otra cosa es las bases programáticas que dicen que esta reforma está mal y hay que volver para atrás muchos aspectos, sin embargo en el debate dice que no hay que hacer grandes reformas. Hay muchos puntos que una cosa dice el candidato y otra cosa dicen las bases. La pregunta es, ¿quién va a mandar? Entonces, al final del día es importante continuar muchos de los aspectos que nosotros estamos llevando adelante, que es cambiar la educación con sentido de urgencia. Hoy en día se siguen yendo la mitad de los estudiantes. Hemos aumentado del 42 al 51% la tasa de egreso. Necesitamos llegar a números como el de Chile, 85%. Nosotros planteamos por lo menos llegar al 66% en este periodo. Es un número muy alto, tenemos que seguir trabajando en eso. Te pido una respuesta breve, pero consultamos sobre esto a Gabriel Cuichi y quiero tener tu opinión. El tema de formación en educación, ahí hay una diferencia entre los dos bloques. En este gobierno se fue por el lado de las acreditaciones, la idea del frente es ir por una universidad de la educación autónoma, cogobernada. ¿Hay algún punto en el medio que pueda formar parte de este pacto educativo, las mesas de acuerdos de las que hablaron Orsi y Delgado, o no tienen miradas que son demasiado distintas como para poder acordar algo?
El punto del medio es el que nosotros estamos llevando adelante. El Frente Amplio en 3 oportunidades intentó llevar adelante un instituto universitario y una universidad de la educación. Las 3 veces fracasó. Primero con la Ley General de Educación y después en 2 oportunidades llevando a negociar al Parlamento algo que no consiguió los votos. Ahora que además no tiene mayorías parlamentarias, me gustaría saber cómo lo van a llevar adelante. Pero además, eso es un tema técnico, táctico, político. Vamos a los temas filosóficos de fondo. Una universidad de la educación hoy en día lo que haría es encerrar a los docentes en un ámbito universitario, cuando en realidad lo que tiene que hacer es circular, estar en contacto con la frontera del conocimiento, con la creación del conocimiento. Un profe de biología, un futuro profe de biología, se tiene que estar formando con el que está investigando en biología, que está con los mejores laboratorios de biología, no puede tener clase A y clase B. Nosotros hoy en día tenemos la carrera terciaria más elegida del país, profesorado y magisterio. Está en todo el país, tenemos 32 institutos de formación docente de nivel de grado. Muchos terminan eligiendo esas carreras porque es la única que tienen en su departamento. ¿Por qué no lo tenemos más en contacto y más cercano al mundo universitario en vez de encerrarlo? Y aparte quiero aclarar, y mirando bien claro a la cámara, nosotros no estamos en contra de la Universidad de la Educación por un tema de cogobierno. No estamos en contra del cogobierno. Nosotros muchos surgimos del cogobierno. Lo que hay que discutir ahí es dónde se crea el conocimiento, cómo se está funcionando. Nosotros por primera vez ahora hemos hecho una gran inversión en maestrías y doctorados. Estamos formando a todos los equipos directivos de formación docente. Se está trabajando en una carrera, hoy estamos entregando en Maldonado 200 certificados de reconocimiento universitario en mano, que se presentaron, voy a corregir a Gabriel, que decía 2.000 personas, así con manito, así sea uno, cualquier docente es importante. 3.700 personas se presentaron a hacer esa prueba, 2.200 la salvaron. Que estamos yendo a Montevideo y al interior a entregar en mano ese certificado que dice, salvaste una prueba de gran nivel que le da información al sistema que le dice en qué cosas son muy buenos los docentes y en qué cosas capaz hay que empujarlos un poquito más. Perdón, mínimo, porque dijiste no estamos en contra del cogobierno y es algo que no es lo que se escucha habitualmente. ¿El cogobierno cómo? No ¿Dónde está? Pero no está en ninguna base programática nuestra, no está en ningún acuerdo. No, no hablamos declaraciones. No, pero nosotros no creemos en que haya que crear un instituto separado de lo que es la circulación del conocimiento. Eso lo que hace es endogamia, lo que hace es encerrar a los docentes. No creemos que haya que crear una universidad de la educación, más allá de si es cogobierno o no. Digo porque a veces termina la discusión de que queremos autónoma, pública y cogobernada. Podemos tener cosas autónomas, podemos tener cosas públicas. El tema del cogobierno es cómo. Hoy en día lo que se está planteando, el ejemplo bien claro, con UTEC, en aquel momento los que éramos oposición nos pusimos de acuerdo en votarla. Se puso un artículo transitorio que era, vamos a llevar adelante un gobierno de la UTEC para después progresivamente ir instalando el cogobierno. 13 años después, el Frente Amplio nunca instaló el cogobierno, nunca lo instaló. De hecho, los comentarios eran, bueno, está funcionando, ¿para qué tocar el cuadro que funciona y que gana? Y no lo tocaron. Y cuando nosotros llegamos y planteamos una nueva gobernanza, che, ¿por qué no instalamos el cogobierno? ¿Qué había que esperar? Entonces, yo creo que primero, que el Frente Amplio defina cuáles son sus contradicciones internas. Nosotros tenemos bien claro qué es lo que planteamos para la educación, para el sistema universitario y en particular qué creemos de dónde tiene que estar la confianza de la gente, que es en los que votan y no en las corporaciones. Muy bien, Gonzalo Baroni, asesor de Delgado en Educación, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes y gracias por poner el tema de educación en la mesa, que es muy importante en campaña. Gracias. Gracias a ti. Ahora Gonzalo